Hola niños, espero estén muy bien en sus casitas junto a su papito, a su mamita y a toda su familia. Yo soy Miss Karen y estoy muy contenta de poder estar con ustedes en una clase más. Espero que estén poniendo en práctica lo que les dije en la clase anterior, que fue orar. En estos tiempos es muy importante que nosotros pongamos en práctica lo que es la oración a Dios, pues estamos viviendo tiempos difíciles y el estar aquí escuchando de su palabra es una gran ganancia para nosotros y es un gran privilegio, porque es algo que no todos tienen en estos momentos. Hay muchos niños que probablemente no tienen que comer, no tienen de vivir, quizás no estén con sus papitos, y nosotros sí lo estamos. Así que por eso tratemos de todos los días, cuando abrimos nuestros ojitos, darle gracias a Dios porque estamos en casa, porque tenemos a nuestros papás, porque tenemos comida, porque tenemos una camita, porque tenemos ropa. Siempre hay que ser agradecidos con Dios, pero también al mismo tiempo pedir por las personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo y probablemente no tengamos una manera material de ayudarles, pero orándole al Señor hacemos muchísimo por ellos, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno y que nuestra oración va a llegar hasta Él y Él va a ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces por eso nosotros en este momento vamos a iniciar nuestra clase de hoy haciendo nuestra oración de siempre. Así que vamos a unir nuestras manitas y vamos a decir: Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos has permitido, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque estamos en casa, porque tenemos un techo, Señor, porque tenemos comida, porque estamos en familia, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das todos los días. Sabemos que en estos momentos probablemente hay niños que no tengan que comer, que no estén con sus papitos, que no estén en sus casas, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, y vas a hacer que llegue hasta ellos la ayuda que ellos necesitan, Señor Jesús. En esta mañana también te pedimos que nos ayudes a poner atención en la clase que vamos a recibir, que abras nuestra mente y nuestros oídos, Señor, para que podamos aprender más de tu palabra y podamos ponerlo en práctica, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ya estamos hablando de un libro nuevo, el cual es Timoteo. Vamos a continuar con lo que es el estudio de este libro muy bonito. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 12 al 20. El tema que vamos a hablar ahora es la gracia que cambia. Entonces vamos a empezar por leer los versículos que son del 12 al 20 y después vamos a hablar un poco sobre la clase de este día. Y dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él y vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y al sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, esto lo hemos leído en 1 Timoteo 1, del 12 al 20. Bueno, ¿de qué habla la clase de este día? Como les dije, el tema es la gracia que cambia. Y ustedes se pueden preguntar,
¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que Dios nos da, valga la redundancia, que nosotros probablemente no merezcamos, porque muchas veces nosotros no somos merecedores de las cosas que Dios nos da, pero Dios nos ama mucho y nos da cosas sin merecerlas. Entonces esa es la gracia de Dios. Nosotros recibimos cosas de parte de Dios sin muchas veces merecerla, pero como ustedes saben que Dios es un Dios de amor. Entonces aquí dice que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí en la lectura estamos hablando de Pablo. Él reconocía que él no había sido una buena persona, pero también reconocía que Dios había tenido misericordia de él y que por eso lo había puesto en el ministerio de Jesús, de Dios, porque él tenía un pasado no muy bueno. Creo que si pusieron atención en la lectura, ahí decía lo que Pablo era antes de servirle a Dios. Dice que habiendo yo sido antes blasfemo. Blasfemo es que ofendía a Dios, decía cosas malas de Dios, entonces él blasfemaba mucho y eso a Dios no le gustaba. También era perseguidor e injuriador, perseguía mucho a los cristianos, perseguía mucho a las personas que predicaban y que hablaban de Dios, pues como a él no le interesaba nada de ese tipo de cosas, entonces lo que él hacía era perseguirlos y muchas veces los lastimaba, a veces los mataba. Entonces él en el pasado había sido una persona mala. Pues más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él dice aquí mismo que él lo hizo porque él probablemente no sabía, sí sabía que estaba mal, pero no conocía a Dios, no conocía la gracia de Dios. Entonces por eso él lo hacía y Dios tuvo misericordia de él y lo sacó de la mala vida que él llevaba. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios lo sacó de ahí porque dice aquí, por amor. Así como el amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, así tuvo amor para Pablo y lo sacó de esa mala vida que él llevaba. Pablo quería dejar claro que el Evangelio era para personas pecadoras, imperfectas. Sabemos que nosotros, nadie es perfecto. Perfecto solamente es Dios. Entonces cuando nosotros vamos a la iglesia, no vamos porque somos perfectos, vamos porque somos imperfectos y necesitamos de Dios, necesitamos que Dios nos ayude a ser mejores, porque perfectos nunca vamos a ser, pero sí podemos mejorar con Dios. Entonces eso era lo que Pablo quería que la gente entendiera, que él por gracia de Dios había cambiado y él había tenido misericordia de él y entonces ahora él era una persona mala, porque si ustedes han puesto atención a lo que él era antes, él era una persona muy mala y Dios lo sacó de ahí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él estaba consciente que él era una de las personas más pecadoras que existían, porque mataba a cristianos, mataba a personas que hablaban de Dios. Entonces él siempre se ponía primero. Cuando alguien decía algo, él decía, yo fui así, yo hacía esto malo, pero ¿saben qué? Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí. Dios fue fiel y me sacó de ahí. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Dios, Pablo, después de que Dios lo sacó de esa mala vida que llevaba, él era muy agradecido con Dios, porque él sabía que Dios había puesto su gracia en él, sin él merecerla, porque él sabía que por todas las cosas malas que él había hecho, probablemente no merecía nada bueno. Pero como les decía, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor y nosotros muchas veces sin merecer las cosas, Él nos las da, pero claro, nosotros siempre debemos de aceptarlo Él en nuestro corazón y decirle, Dios, quiero que tú seas el que gobierne mi vida, que tú estés aquí en mi corazón, Señor Jesús,
para yo poder hacer cosas buenas. Yo ya no quiero ser un niño malcriado, ya no quiero portarme mal con mis papás, quiero ser una persona buena. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer si sabemos que estamos haciendo cosas malas, como Pablo. Darle gracias a Dios y honrarlo siempre. Aquí dice, este mandamiento, hijo Timoteo. Timoteo era un hijo de la fe de Pablo, que era quien iba a seguir con el ministerio de Pablo cuando él ya la estuviera. Entonces era un hijo de la fe. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Él lo que quería era que Timoteo fuera firme en lo que hacía, que pusiera su fe y creencia en Dios en todo lo que él iba a hacer, como él lo había hecho desde que Dios lo había sacado de las cosas malas. Él quería que Timoteo fuera un buen siervo, que fuera un buen ministro de Dios, que mantuviera su fe, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos fe en que Dios nos va a ayudar a salir de algún problema, que le va a ayudar a nuestros papás a salir de algún problema. Tenemos la fe, pero no somos constantes en mantenerla. ¿Cómo me puede decir usted y cómo es eso? Vale, yo puedo tener la fe, un ejemplo de que Dios nos va a proveer este día de comida, pero no estoy seguro si mañana lo va a hacer. Entonces yo estoy siendo constante con mantener mi fe. Entonces, si yo creo que Dios va a proveernos ahora, también tengo que estar seguro que lo va a hacer mañana y pasado mañana. Entonces, eso era lo que Pablo quería con su hijo de la fe, Timoteo, que él mantuviera su fe firme en Dios, que no dudara en ningún momento en que Dios iba a ir delante de él siempre y que siempre lo iba a ayudar. Dice ya en el último versículo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como les dije, blasfemar era hablar mal de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él le quiere decir aquí? Que los entregó a Satanás. No es que se los dio, mira, toma, haz lo que quieras con ellos, no. Por ejemplo, ponerles alguna prueba para que ellos aprendieran a no hablar mal de Dios, para que ellos aprendieran a creer en Dios y no decir, Dios no, ni siquiera me va a dar nada. Él no es bueno conmigo, Él es bueno con los demás, pero conmigo no. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos de ser. No debemos de ser como esas personas que ellos entregaron para que los castigaran. Nosotros debemos de creer siempre en Dios y mantenernos firmes. Por ejemplo, en estos momentos que estamos teniendo muy malos momentos, no perdamos la fe. Todos los días mantengámonos constantes con nuestra fe y no dejemos de creer de que Dios nos va a ayudar a salir muy rápido de esto y vamos a poder estar juntos. Bueno, niños, esta ha sido la clase de este día. Recuerden siempre ver todas y cada una de las clases, porque todos los días aprendemos algo nuevo y todas las clases son continuación de la anterior. Entonces, para que ustedes la entiendan, traten de ver todas y cada una de las clases que se dan a diario. Esto de estar estudiando la palabra de Dios es muy importante, porque sabemos que aprender de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque así logramos ser un poquito mejor cada día, como Dios quiere. Como les dije, perfectos no, porque el perfecto solamente es Dios. Entonces vamos a orar para terminar la clase de este día. Así que vamos a unir nuestras manitas nuevamente y vamos a decir: gracias te damos, Señor, porque nos permitiste escuchar de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque todos los días aprendemos algo nuevo, Señor. Queremos ser como Pablo, Señor. Queremos tener gracia como Pablo. Sabemos que probablemente muchas veces no la merezcamos, pero sabemos que tú eres bueno, Padre, y vas a ver algo bueno en nosotros. Y nosotros queremos servirte, amarte todos los días. Por eso queremos entregarte nuestro corazón para que tú lo manejes, Señor, para que tú gobiernes en él y podamos ser una mejor persona todos los días, Señor. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes todos los días, que guardes a nuestros papitos, a toda nuestra familia, Señor, y que pronto podamos estar reunidos como hermanos, Señor, compartiendo, Señor. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, las recomendaciones que siempre les doy: traten de mantener siempre limpias sus manitas, desinfectárselas con alcohol gel
Recuerden que es algo muy importante. Hoy en día pues estamos pasando por momentos difíciles, pero si nosotros atendemos las indicaciones que se nos dan de mantenernos siempre hacia las manitas, esto va a pasar muy pronto. No pierdan la fe, sean constantes en su fe y no olviden que Dios está con ustedes y que Dios los ama. Los quiero mucho y espero que muy pronto podamos vernos. Mientras tanto, cuídense y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.